Gloria a Dios, hermanos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien ahí en sus casitas, que se sigan cuidando, que se sigan resguardando con todo esto que está pasando. Este, Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio. Y bueno, antes de empezar la prédica, yo quiero darles unas buenas noticias. ¿Se acuerdan que el servicio anterior nosotros comentamos acerca de la situación que tiene nuestro profeta y amigo, el profeta Manuel Gordillo, al cual estimamos y queremos muchísimo? Bueno, quiero comentarles que él ya desde hace un par de días ya está mejorando, está viendo una mejora en su condición. Él ya está empezando a comer solo, ya tuvieron que quitarle el oxígeno, no hubo necesidad de continuar con el oxígeno. Y le damos la gloria y la honra a Dios, porque ha sido Él el que ha hecho la obra y ha sido gracias a todas sus oraciones como pueblo de todas las iglesias que conocen al profeta Manuel Gordillo y que con el amor en Cristo han orado y lo han bendecido tanto en oración como de otro tipo. Amén. Y le damos las gracias a Dios por eso. Pero bueno, ese es el punto bueno que nosotros tenemos, o la buena noticia que nosotros tenemos el día de hoy. Pero también hay algo que está pasando alrededor. Lógicamente, toda esta situación de la pandemia ha causado en ciertas personas cierta desesperación. Al principio como que estábamos escépticos de esta situación porque a lo mejor pensábamos que era una invención del gobierno o de que era un plan político, estratégico para hacer ciertas cosas, para desviar ciertas cosas. Pero bueno, poco a poco, conforme esto ha avanzado, hemos conocido, hemos oído de casos de personas incluso cercanas a nosotros que han estado en esta condición, incluso conocidos que han muerto debido a esta situación del COVID. Y eso nos hace reflexionar acerca de toda esta situación. Y es un punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Nosotros, como cristianos, siempre tratamos de dar la enseñanza de que siempre tenemos que estar evangelizando, que tenemos que llevar las buenas nuevas del evangelio. Y con esta pandemia, bueno, ha sido un poquito más difícil, ¿no? Pero lo que yo te quiero invitar es de que si tú conoces a una persona que está en esta situación, pon tú a lo mejor del COVID, pero si tiene alguna enfermedad, yo te invito que ahí donde tú estás, tú le hables de Jesucristo. Tú le digas que toda situación, toda enfermedad, todo problema que pueda tener, tiene una solución y se llama Jesucristo. No hay mejor cosa, mejor regalo que tú puedas hacer por esa persona que hablarle de Jesucristo, que hablarle de la vida eterna. Si esa persona está enferma y está en una situación terminal debido a cualquier enfermedad en la cual esté, no hay mejor cosa que nosotros podamos hacer que hablarle de ese sacrificio tan maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor cosa que nosotros podamos hacer que invitar a la persona a recibir a Jesucristo en su corazón y que esa persona pueda tener la salvación. Y si nosotros oramos de una manera apasionada, clamamos a Dios, Dios en su infinita misericordia lo puede levantar de esa situación. Pero si no es la voluntad de Dios levantarlo de esa situación, al menos sabemos que tendrá la salvación y sabemos que lo veremos nuevamente a esa persona cuando Jesucristo venga por segunda ocasión. Por eso es muy importante, amado hermano, amada hermana, que tú nos ves alrededor del mundo de habla hispana, que por favor, si tienes la oportunidad, por pequeña que sea, si tú tienes la oportunidad de ir a un hospital o ir a visitar a un conocido que tenga una enfermedad, yo te invito que tú invites a esta persona a recibir a Jesucristo en su corazón si es que no lo conoce. Y si ya lo conoce, invítale a que entregue su vida, que entregue todas las áreas de su vida, que Él renueve ese pacto que un día hizo con nuestro Señor Jesucristo. Que lo lleves tú a hacer esa oración de fe.
Y si tú me dices ahí que no conoces cómo hacer esa oración de fe, yo te voy a guiar en estos momentos, en esta oración de fe. Si tú eres una persona que está viendo este video y estás pasando por una enfermedad, estás pasando por una situación en la cual no ves la salida, yo te invito a que entregues tu corazón a Jesucristo. Todo problema tiene una solución y se llama Jesucristo. Y yo te voy a invitar a que hagas esta pequeña oración después de mí. Yo te invito a que cierres tus ojos y repitas después de mí. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo confieso mis pecados y declaro, Padre Celestial, que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Y en esta hora yo me arrepiento de todo pecado que haya cometido, consciente o inconscientemente. Y te recibo a ti, Señor Jesús, como mi único Señor y suficiente Salvador. Porque yo sé y yo creo que el Padre te resucitó de entre los muertos y que al tercer día resucitaste y subiste al cielo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, entra en mi vida y haz los cambios que tú quieras hacer. Te entrego todas las áreas de mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Nos enseña la palabra en Romanos 10, versículo 9 y 10, que si nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y lo declaramos con nuestra boca, entonces seremos salvos. Y ese es un punto muy, muy importante que nosotros tenemos que hacer para las personas que conocemos, ¿ok? Tenemos que brindarles esa oportunidad, primeramente de arrepentirse de sus pecados, pero segundo de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador para que tengan la salvación de su alma, para que tengan vida eterna. Amén. Y bueno, amados hermanos, el día de hoy la palabra que Dios puso para traer a su pueblo se llama la misericordia como arma del enemigo. Amén. La verdad es que está tremenda este tema, pero bueno, antes de empezar con nuestra predicación, me gustaría hacer una oración también por la situación que está pasando alrededor del mundo, por la situación que están pasando personas cercanas a nosotros, de que están con esta condición del COVID. Muchos, para la gloria de Dios, se están recuperando, pero otros no lo están haciendo, y muchas de esas personas no conocían de Jesucristo. Es por eso la importancia de que si tú tienes la oportunidad, le hables de Jesucristo a esa persona. Amén. Y bueno, yo te invito a que ahí cierres tus ojos y vamos a hacer esta pequeña oración. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Padre. Te damos toda la alabanza, porque tú eres bueno en misericordia, porque tú eres grande, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos la alabanza y la adoración. Señor, en esta hora te damos las gracias, Padre, por todo lo que nos has hecho en nuestras vidas, por todo lo que has permitido en nuestras vidas, por todo lo que has quitado en ellas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado un día más, Señor, de vida, Padre, para venir a tu presencia y glorificar y exaltar tu nombre. Señor, pero en esta hora te queremos pedir por toda persona alrededor del mundo que tiene una enfermedad, Señor. Te pedimos que tu misericordia alcance a todas esas personas, Señor. Y aquellos que no te conocen, te pedimos que tu Espíritu Santo redarguya en sus corazones, Señor, y mandes a una persona, mandes a un ángel que les hable de nuestro Señor Jesucristo y que toque sus corazones para que ellos puedan entregar su vida, Señor, a nuestro Señor Jesucristo y obtengan la salvación. Señor, pero si es tu voluntad, Padre, te pedimos que tú levantes a toda persona que está enferma, Señor. Te pedimos que tú quites toda dolencia, que quites toda enfermedad, Señor. Por la llaga de Jesucristo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pedimos, Padre, también por ese liderazgo que tú has puesto en las naciones. Te pedimos que tú los bendigas, Señor, y que tú pongas sabiduría e inteligencia en cada uno de ellos para saber llevar esta situación, Padre. Señor, porque pareciera, Señor, que no solamente es la enfermedad, sino que todo lo que está alrededor, Padre Celestial, va a dejar una situación muy difícil alrededor del mundo económicamente, Señor, en todas las naciones.
Te pedimos que tú pongas los medios, pongas los recursos, Señor. Pongas, Padre, la sabiduría, el temor santo, en el liderazgo que tú has puesto en cada país, Señor, en cada iglesia, Padre celestial, en los pastores. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre, para que tú pongas esa sabiduría e inteligencia para guiar a cada pueblo que tú tienes, Señor, en cada nación. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, hermanos, la palabra de Dios, la palabra que Dios hoy trae, como les comentaba, se llama la misericordia como arma del enemigo. Y bueno, la verdad es que cuando yo le di el nombre de la predicación a un hermano, la verdad es que ¿cómo les puedo decir? Le pareció muy raro, ¿no? Porque siempre que nosotros hablamos acerca de la misericordia, bueno, siempre tenemos la idea de que es algo bueno, ¿no? La misericordia siempre es algo bueno. Y bueno, cuando hablamos de la misericordia de Dios, siempre es algo bueno, ¿ok? Y nosotros lo vemos alrededor de toda la historia de la Biblia. En todos los libros de la Biblia se habla sobre actos que hizo Dios de misericordia con su pueblo, con sus hijos, con las personas que le han entregado su corazón. Y voy a poner unos ejemplos aquí. Vamos a ir a 3 porciones bíblicas de una manera muy rápida, donde nosotros vemos la misericordia de Dios manifestada en la palabra. Pero no siempre, cuando nosotros nos decimos que tenemos misericordia, no siempre es de Dios. Y es ahí cuando viene un error en nosotros, y es donde ahí el enemigo puede usar eso que nosotros llamamos como misericordia para ser un arma para él, ¿ok? Y hoy lo vamos a ver. El Espíritu Santo hoy nos quiere enseñar acerca de esto para tener nosotros cuidado de todas las cosas, las acciones que nosotros hacemos, y hacerlo de la manera correcta, como Dios quiere en todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a ir a Hebreos 4:16 de una forma muy rápida. Yo los invito a que por favor corran ahí hasta donde está su Biblia, o si lo hacen desde su celular, abran rápidamente la aplicación y vayan al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Y dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Aquí en esta porción bíblica nos está hablando acerca de que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia mediante nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Pero acuérdense que estamos en la dispensación de la gracia por el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, podemos entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia, la misericordia de Dios, y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro para el perdón de pecados, para la solución de problemas, para alcanzar la vida eterna, ¿ok? Entonces, de ahí tenemos otra porción bíblica que está en Efesios 2, capítulo 2, versículo 4 y 5, y dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y bueno, nuevamente aquí la palabra de Dios nos enseña acerca de la misericordia de Dios, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso y que es rico en misericordia, y que debido a esa misericordia, estando nosotros perdidos en el pecado, Él nos dio vida eterna juntamente con Cristo. Amén. Esto realmente es algo hermoso, es un mensaje hermoso que nos tiene que llenar de fe, de esperanza, por todo lo que Dios ha hecho, que Él mostró, manifestó su misericordia en nosotros, que estando nosotros perdidos en el pecado, nos regaló la salvación, ¿ok? Porque dice la palabra: por gracia sois salvos. O sea, que es un regalo de Dios. Y por último vamos a ir, por favor, a Mateo 9:13. Ahí donde usted está, busquen su Biblia. Mateo 9:13. Y de todos modos lo vamos a poner en la pantalla para que usted se ayude. Y dice la palabra de Dios:
id pues y aprended lo que significa. Esto lo estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí nuevamente, fíjense aquí, nuestro Señor Jesucristo como que está dando un mandato. Y está diciendo, ¿sabes qué? No me interesan tantos tus sacrificios que dices hacer en mi nombre. Cuando muchas veces lo hacemos de boca para afuera con un corazón incorrecto. Y dice, misericordia quiero, ¿ok? Misericordia quiero y no sacrificio. Porque Él dice, he venido por los pecadores, no por los justos. Entonces, la misericordia de Dios se manifiesta trayendo salvación al perdido, trayendo salvación al pecador. Y es una condición en la cual estábamos todos nosotros antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ese es un punto importante que nosotros tenemos que entender. Lo que es la misericordia y cuándo Dios aplicaba la misericordia. Y en esta porción bíblica, Dios está hablando acerca de su misericordia y que quiere misericordia de nosotros hacia los demás para traer o para ayudar a los pecadores, para llevarlos al arrepentimiento. Amén, hermanos. Este es un punto muy importante que nosotros tenemos que entender, porque cuando nosotros sacamos de contexto alguna palabra, alguna definición que Dios tiene en su palabra, nuestras mismas acciones, aunque la hagamos con la mejor actitud, que la hagamos con los mejores deseos, pueden ser utilizadas por el enemigo. ¿Ok? Una mala enseñanza, es algo que siempre hemos dicho en esta iglesia, una mala enseñanza que nosotros demos al pueblo puede hacer que ese pueblo se pierda. Amén. Y por eso es que el Espíritu Santo nos quiere enseñar el día de hoy lo que es la misericordia de Dios y cómo se tiene que manifestar en nuestras vidas cuando nosotros decimos, es que yo soy misericordioso para con los demás, o es que yo quiero ser misericordioso, pero ¿cómo serlo? Y lo primero que tenemos que entender es saber lo que es la palabra misericordia. Y misericordia es la cualidad y acción de la naturaleza misma de Dios, ¿ok? Es algo que Dios da, es algo que le pertenece a Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no cualquier persona va a tener misericordia, no cualquier persona va a manifestar la misericordia de Dios, ¿ok? Entonces, es ahí donde está un punto muy importante que tenemos que aprender nosotros, ¿ok? Dentro del diccionario se dice que es la consideración que posee una persona frente a la condición y las necesidades de los demás, ¿ok? Es la consideración que posee una persona frente a la condición y las necesidades de los demás, ¿ok? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento consiste en una acción que lleva a cabo el fuerte a favor del débil, el rico a favor del pobre, el que está adentro con respecto al que está afuera, y aquellos que tienen un beneficio de los que padecen una necesidad, ¿ok? Generalmente, así es como se maneja la misericordia. Alguien arriba con una mejor posición ayuda a otro con una menor posición, ¿ok? Otra definición de lo que es la misericordia, y si se dan cuenta, hasta ahorita no hemos utilizado la palabra sentimiento, ¿ok? Nosotros secularmente definimos o utilizamos la misericordia como un sentimiento. Decimos, es que yo soy misericordioso porque yo chillo con los problemas de los demás. Es que yo sufro con los problemas de los demás. Y por eso soy misericordioso, y al que está en la calle no soporto verlo en esa condición y le doy una galletita. Aquí la palabra de Dios
hasta ahorita, bueno, lo que nosotros hemos visto como definición o lo que está en la palabra de Dios, no menciona nada acerca de un sentimiento, ¿ok? Este es un punto muy importante que tenemos que entender. Otra definición de misericordia dice que es aquella habilidad que Dios da a ciertas personas relacionadas con Él, para que puedan sentir compasión, puedan sentir empatía, puedan sentir amor por las personas, ya sean cristianas o no, o ya sean de diferentes ideologías, ¿ok? Algunos sinónimos de misericordia tenemos lo que es la benevolencia, tenemos lo que es la benignidad, lo que es la bondad, la compasión y la gracia. Y hay otros significados que no tienen nada que ver con esto y a mí me llamaron mucho la atención y quiero compartírselos para que tengamos cuidado con eso. Un significado es, también se le conoce como misericordia a la pieza en los asientos de los coros de las iglesias para descansar disimuladamente, medio sentado sobre ella cuando se debe estar de pie. Entonces imagínense, me voy a ir a la misericordia, ¿no? Pues es como un tipo de banquito, o sea, tú tienes que estar parado, entonces te medio recargas y eso se le llama misericordia. Pero algo que a mí me llamó la atención es que también se le llama misericordia a la daga que llevaban, los caballeros armados en la Edad Media para dar el golpe de gracia al enemigo. O sea, imagínate, esa arma se le llamaba misericordia para dar el golpe de gracia. Entonces no vaya a ser, ¿verdad?, que el esposo le diga a la esposa, no, pues ahora yo te quiero mostrar mi misericordia, vayan con el cuchillo así, y decir, mira, esta es mi misericordia. No, hermanos, ¿ok? Nos equivoquemos al usar los conceptos de la palabra misericordia. Pero bueno, entonces debemos entender que la misericordia proviene de Dios y es la base del perdón divino. La misericordia proviene de Dios y es la base del perdón divino. Es su amor fiel e inconmovible, es el amor constante de Dios. La misericordia es el amor constante de Dios. Ok, y un punto clave que tenemos que entender es que esto no significa que Dios exhiba o que Dios muestre una emoción denominada misericordia, sino que lleva a cabo una acción misericordiosa. Y ese es el punto importante que tenemos que entender. Cuando hablamos de la misericordia de Dios y cuando a partir de hoy nosotros digamos que somos misericordiosos conforme a la voluntad de Dios, no es de sentir un sentimiento, aunque lógicamente cuando nosotros nos sintamos la necesidad de la otra persona, va a haber una compasión en nuestras entrañas, donde nos vamos a igualar a la otra persona. Pero no solamente eso significa o eso tiene que ver con la misericordia. La misericordia es hacer una acción correspondiente por la situación que está pasando. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. ¿Ok? Entonces, cuando Dios habla o cuando la palabra de Dios habla acerca de la misericordia de Dios, no es de un sentimiento que está mostrando Dios, sino una acción que Dios está haciendo por amor a su pueblo. Esto nosotros lo podemos ver, por ejemplo, cuando su pueblo clamó, cuando tenía hambre en el desierto, y Dios tuvo misericordia de ellos y entonces mandó el maná del cielo. Otro acto que nosotros podemos ver de misericordia de Dios es cuando Él libertó de la esclavitud a su pueblo hebreo cuando estaban en Egipto. ¿Ok? Él hizo un acto correspondiente, vio la condición de su pueblo y Él hizo un acto correspondiente que fue libertarlos de esa esclavitud en la cual ellos estaban. Pero un punto que es extremadamente importante dentro de esta prédica, y quiero que por favor pongan mucha atención sobre esto, es de que la misericordia
no va a estar antes y no va a estar sobre la justicia y la rectitud de Dios. Amén, hermanos. Si estamos aquí, si está aquí iglesia, si está comprendiendo la palabra de Dios, la misericordia que nosotros podemos decir tener, o la misericordia de Dios, nunca va a estar sobre, nunca va a estar encima de la justicia y la rectitud de Dios. Amén. La justicia y la rectitud de Dios son características que Él tiene, así como la misericordia. Y esta última nunca va a estar sobre la justicia y la rectitud de Dios. Ese es un punto muy importante que nosotros tenemos que entender, porque muchas veces lo que hacemos es distorsionar todo y decimos, pero es que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, ¿por qué permite que haya cosas malas? ¿Por qué permite que me estén pasando cosas malas a mí? ¿Por qué no sana una enfermedad a una persona? ¿Por qué no hace la obra? Bueno, porque hay otras características de Dios como la justicia o su rectitud que no pueden ir por debajo de la misericordia. Dios es misericordioso. Dios es rico en misericordia. Pero esa misericordia nunca va a pasar lo que es la rectitud de Dios, ni lo que es la justicia de Dios. ¿Ok? Porque recordemos que Dios es justo y justicia es hacer cumplir la palabra de Dios. Es cumplir lo que nosotros hemos dicho. Si tú dices ser una persona justa, tú tienes que cumplir las promesas que tú has dicho. Cuando tú cumples las promesas que tú has dicho, entonces eres una persona justa. Amén. Pero muchas veces nosotros tendemos a distorsionar los conceptos que Dios ha puesto en la palabra. Y decimos, es que como Dios es amor y Dios es misericordioso, entonces me tiene que perdonar a mí, incluso cuando no me ha arrepentido de mis pecados. Y no es así, amado hermano, porque Dios es justo. Y Dios necesita que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que vivamos una vida conforme a su palabra, para que entonces la misericordia de Dios venga y tome lugar en nosotros y entonces Dios haga ese acto, ¿ok? Amén. Por ejemplo, posiblemente puede ser que Dios mande una situación en la cual nosotros busquemos de su presencia. Ese es un acto de misericordia, pero muchas veces tú lo puedes ver como una maldición. Señor, ¿por qué me quitaste el trabajo? Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad? Y no sabes que es la misericordia de Dios que te está jalando, te está llamando para que vayas a sus pies, para que tengas la oportunidad de arrepentirte y entonces convertirte en un hijo de Dios y entonces tener la salvación eterna. Amén. Y eso quiero que quede muy claro, hermanos, que la misericordia de Dios no va a estar sobre la justicia ni la rectitud de Dios, para que no nos equivoquemos nosotros cuando digamos que somos misericordiosos. Y eso lo vemos en Éxodo 34:7. Es un pequeño ejemplo donde Jehová deja muy en claro que el juicio divino estará por encima de la misericordia cuando la rebelión pecaminosa del hombre lo aleje de la rectitud y del amor divino. Yo te voy a invitar que por favor vayas ahí a Éxodo 34 versículo. Vamos a empezar desde el 6 y vamos a leer el 7. Dice el versículo 6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Esta porción bíblica a qué se refiere? Bueno, Dios había escrito sus leyes en las dos tablas de piedra. Entonces se las dio Moisés. Moisés bajó del monte de Sinaí y entonces vio al pueblo de Dios que estaba pecando en idolatría. Y entonces él molesto, pum, tira las piedras o tira las tablas de la ley y las rompe. Entonces, bueno, ¿qué le tocó ir a hacer a Moisés? Bueno, regresarse nuevamente al monte de Sinaí y decirle a Dios, Señor, pues se me rompieron, por favor, dame otras dos tablas. Entonces Dios le dice, bueno, mañana, muy de mañana, búscame, sube y lleva dos piedras lisas para que entonces yo vuelva a escribir mi ley. Y entonces sube Moisés, y miren, esta parte incluso hasta es un poco cómica, porque entonces sube Moisés y cuando la presencia de Dios se empieza a manifestar ahí, entonces él empieza a elogiar a Jehová de los ejércitos.
Y fue donde le dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Yo me imagino, bueno, Señor, es que pues ya te rompí las 2 primeras tablas, pues por favor ahorita, yo sé que tú eres fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, o sea, no te enojes conmigo, por favor. Y grande en misericordia y verdad. Pero el versículo 7 es donde está la enseñanza, donde dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, en el versículo 7, nosotros vemos que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero para que Dios perdone la iniquidad, para que perdone la rebelión y perdone el pecado, debe haber algo llamado arrepentimiento. Y acordémonos que el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados por ese camino de perdición y de pecado en el cual nosotros nos encontrábamos. Entonces, para que Dios pueda perdonar toda rebelión y todo pecado, tiene que haber un verdadero arrepentimiento en nosotros. Tenemos que tomar la decisión de no volver a cometer ese pecado. Buscar de cualquier manera no volverlo a hacer. Y entonces Dios, que escudriña el corazón del hombre, Dios que sabe lo que hay en el corazón de las personas, Dios que sabe cuando realmente nos estamos arrepintiendo de la manera correcta, entonces Él ve nuestro corazón, ve que es un arrepentimiento genuino y entonces ahí nos perdona. Pero a lo último del versículo 7, bueno, en la mitad después de que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, nosotros podemos ver de que Dios no es un Dios solapador, Dios no es un Dios alcahuete, Él no solapa el pecado, Él aborrece el pecado, porque dice que de ningún modo tendrá al inocente por inocente al malvado. De ningún modo va a tener por inocente al malvado. Entonces, toda persona que no se arrepienta es un malvado delante de los ojos de Dios. Porque Dios escudriña el corazón de los hombres y sabe cuando nosotros estamos hablando con verdad. Sabe cuando nosotros nos estamos arrepintiendo. Amén, hermanos. Entonces sí es cierto, Dios es un Dios de misericordia, tardo para la ira, rápido en contentamiento cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y no hay pecado que hayamos cometido que Dios no pueda perdonar. Entonces, la misericordia es buena si tiene un significado bíblico, si tiene un propósito divino. No para alcahuetear, no para apapachar el pecado y para que la persona sea igual. Esa no es una misericordia verdadera, ¿ok? Entonces, no podemos decir que nosotros somos misericordiosos si nos dolemos o nos compadecemos de la situación física de una persona que está en enfermedad o de la situación financiera de una persona que no tiene trabajo o que está en la calle, o de la condición familiar por la cual está pasando una persona que ha perdido a su familia debido a un problema con alcoholismo, posiblemente con alguna droga. Si esa compasión o esa dolencia que nosotros decimos tener no nos lleva a presentarle a esa persona el plan perfecto de redención que es a nuestro Señor Jesucristo, para que alcance la salvación de su vida mediante el sacrificio de nuestro Señor. Amén. Entonces no podemos decir que tenemos compasión hacia los demás al ver la situación que están pasando
si solamente estamos atendiendo la parte física, pero no la más importante, que es la parte espiritual? No podemos decirnos misericordiosos si esa cualidad donde hay un sentimiento de empatía por otra persona no nos lleva a realizar una acción. Si tú dices, es que yo tengo mucha misericordia, pastor, es que vieran cómo vienen los hermanos y me hablan de sus problemas y yo sufro con ellos. Y entonces nos ponemos a chillar juntos. ¿Sabes qué? Eso no es misericordia. Eso es que tú te estás ahogando con los problemas de los demás. Tú estás absorbiendo las cargas que tienen los demás y te las estás quedando tú. Y eso no se llama misericordia. La misericordia de Dios que se tiene que manifestar en nuestras vidas es aquella que nos lleva a hacer una acción correspondiente, no solamente para mitigar la condición de la persona de una manera física, sino es aquella que nos lleva a glorificar el nombre de Dios, presentando el plan perfecto de solución a ese problema que tiene esa persona, revelándole el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Si está aquí, iglesia, amén, si lo ha hecho, amén. Si no lo ha hecho, yo le invito que a partir de hoy, si usted ha dicho alguna vez, es que yo soy misericordioso porque es que cuando veo a un pobre en la calle, a mí, o veo a un borrachito que va ahí en las calles, a mí el estómago se me revuelve y siento dolor, casi lo estoy pariendo a esa persona porque siento su condición. Y eso está excelente. Pero aparte de tener ese sentimiento, tiene que haber una acción correspondiente y no solamente del que tú le des una moneda de 10 pesos o que tú le des comida o que tú le des un vestido. Porque dice la palabra de Dios que ni aun los lirios del valle, ni aun las aves, dice la palabra de Dios que ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como los lirios del valle y pudo hacer cosas con todas sus riquezas, sino que lo más importante era la parte espiritual. Entonces nosotros tenemos que buscar esa misericordia de Dios en nosotros, nos tiene que llevar a buscar, a llenar o atender la necesidad más grande que tiene el ser humano, y es llenar ese pedazo de eternidad que tenemos en el corazón. Porque lo dice Eclesiastés 3:11. Que todos nosotros fuimos diseñados con un pedazo de eternidad. Y es esa necesidad más grande que nosotros tenemos que atender. Entonces, el mayor acto de misericordia de Dios fue habernos dado a nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente para enseñarnos la verdad de su palabra, no solamente para sanar a los enfermos cuando Él estuvo aquí, o para liberar a los oprimidos, o para alimentar a los hambrientos, sino para morir para el perdón de nuestros pecados y alcanzar la vida eterna. Ese fue el plan, el acto de misericordia más grande de Dios, ¿ok? Enviar a nuestro Señor Jesucristo, pero no solo para atender las necesidades físicas que tenían las personas cuando Él vivió, sino lo más importante, morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados cuando hay un verdadero arrepentimiento, para obtener la salvación y vida eterna. Amén. Porque posiblemente cuando Jesucristo hacía un milagro y sanaba a una persona, ciertamente sí, suplía esa necesidad, porque Él tenía misericordia y Él quería ayudar, ¿no? Y hacía la acción correspondiente. Pero lo más importante, y eso lo vimos en varios milagros, lo hemos visto en la palabra de Dios en varios milagros, donde Él estaba haciendo la sanidad y le decía a la persona, tus pecados son perdonados. Amén. Con eso nos hace entender que realmente la misericordia de Dios se manifiesta no solamente en el acto físico de suplir la necesidad, de ponernos en el nivel que tiene la persona, entender sus necesidades y suplirlas, sino lo más importante es buscar la salvación de esa alma, buscar la llenura, la paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente nos puede dar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solamente fue para atender las necesidades físicas que tenían las personas, sino también para que alcanzaran la vida eterna.
Pero para alcanzar la vida eterna, y esto es algo que todos nosotros ya como cristianos debemos de conocer, para alcanzar la vida eterna debemos de buscar la santidad, debemos de buscar estar en santidad, debemos de buscar de no pecar, debemos de buscar obedecer ciegamente la ley de Dios y hacer su voluntad. Y quiero que esto quede muy claro, amado hermano, amada hermana que me estás escuchando. Si nosotros estamos en rebeldía, si nosotros estamos en pecado, estamos en desobediencia, y es por eso que Dios nos habló acerca de la obediencia en la transmisión anterior. Dios en su infinito poder y amor, y quiero que quede claro esto, si nosotros estamos en rebeldía, estamos en desobediencia, estamos en pecado, Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia no puede perdonar nuestros pecados. Amén. ¿Sí te quedó claro, amado hermano, amada hermana? Si tú estás en pecado, si tú estás en rebeldía, y recordémonos que si posiblemente cumples 212 de los mandamientos, pero el 203 no lo cumples, te haces transgresor de toda la ley. Entonces, si tú no cumples el buscar la santidad de Dios, si tú no cumples en el estar en una condición de no pecar, Dios no puede perdonar nuestros pecados. ¿Ok? Si nosotros, siendo cristianos, incluso sirviendo a Dios y haciendo nosotros muchas cosas para Dios, estamos en pecado, es imposible que Dios, con toda su misericordia, pueda perdonar nuestros pecados, aunque Él es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente, todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de todo. Y esto es porque Él no puede ir en contra de su palabra, porque su misericordia está por debajo de su justicia y su rectitud. Amén, hermanos. Esto es algo que tenemos que entender muy bien. Él puede ser todo amor, pero si Él dejó una ley, nosotros la tenemos que cumplir. Porque aún Él queriendo ayudarnos y Él amándonos, y dice su palabra que no hay nada en el mundo ni en el universo que nos va a separar del amor de Dios. Pero lo único que nos puede separar del amor de Dios es el pecado que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces ni siquiera la misericordia de Dios tan grande y perfecta, ni siquiera todo el poder de Dios puede perdonarnos si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados. Él puede mandar situaciones en las cuales nosotros estemos para que entonces entendamos y busquemos su presencia, busquemos arrepentirnos, busquemos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando haya un arrepentimiento genuino, entonces ahí inmediatamente Él opera y entonces Él nos perdona y entonces Él nos redime y entonces Él nos regala la vida eterna y empieza el proceso que hay en nosotros. Pero para eso tiene que haber un arrepentimiento. Amén. Entonces Jehová es claro en su ley. Él nos pide que seamos misericordiosos con los demás. Nos lo manda para que Él nos conceda a sus hijos, para que nos considere dentro de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y eso nosotros lo vemos en Mateo 5:44. Yo los invito a que por favor ahí vayan a su Biblia y busquen Mateo 5:44. Amén. Nosotros ya muchas veces hemos estudiado estas porciones bíblicas. La verdad es que están impresionantes y muy difíciles, para ser honestos, muy difíciles de seguir. Porque Dios o Jesucristo, cuando vino a hacer valer la palabra de Dios, vino a darle el significado correcto, ¿ok? Y era un significado que por miles de años no lo tenía la humanidad, creía otras cosas. Y por eso es que se había desviado tanto de los preceptos que realmente Dios quería para su pueblo. Pero bueno, vamos a leer Mateo 5, 44 y 45. Y dice la palabra de Dios: pero yo os digo, quiero que por favor usted le pido al Espíritu Santo que escriba esta palabra en su corazón y en su entendimiento y que realmente usted se identifique y usted viva esta palabra. Amén. Y dice la palabra de Dios: pero yo os digo, amad
a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si nosotros nos decimos misericordiosos, si decimos que tenemos la misericordia de Dios, y es una característica que tenemos la obligación de manifestar en nuestra vida cristiana, porque somos representantes de Cristo, somos representantes de Dios, entonces nosotros tenemos que manifestar la misericordia de Dios. Y esa misericordia es tener empatía, ponernos en los zapatos de la persona que tiene una necesidad, pero no solamente ponernos en sus zapatos, no solamente sentir empatía, sino hacer una acción correspondiente, tanto física, pero sobre todo espiritualmente. Por eso nosotros oramos al principio de nuestro servicio por esas personas que están en una cama, que están enfermos y no conocen de Jesucristo. Nuestra misericordia la misericordia de Dios en nosotros tiene que llevarnos hasta ellos. Y tenemos que presentarles el plan perfecto que Dios tiene para ellos de salvación. No importa si Dios los levanta de la cama o no, no importa si Dios les da la sanidad, pero lo más importante es la salvación que Dios quiere darles para que vivan una vida eterna. Una vida eterna con Él cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que buscar eso, hermanos. Tenemos que buscar manifestar la misericordia de Dios. No nuestra misericordia, porque muchas veces nosotros la torcemos, la cambiamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Pero la misericordia de Dios siempre va a ser perfecta. Y recordemos que ella no va a estar sobre la justicia de Dios, ni sobre la rectitud de Dios. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, amad a vuestros enemigos. Y yo me preguntaría, ¿quiénes son nuestros enemigos? Si nosotros somos cristianos, si nosotros amamos a Cristo y hacemos lo correcto y buscamos estar en santidad, ¿quién podría ser nuestros enemigos? Pues lógicamente tiene que ser una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón. O incluso si se dice cristiano. Entonces, si esa persona se ha catalogado como nuestro enemigo, ¿cuál es su condición en su corazón? Esa persona necesita de Cristo. Necesita tener un encuentro o un reencuentro con Cristo. Esa persona no tiene paz porque tiene un enemigo que es un hijo de Dios, ya seas tú o sea yo. Entonces esa persona necesita de Jesucristo. Necesita que nosotros le mostremos el camino correcto, que nosotros le mostremos el amor de Jesucristo, para que entonces él pueda, Dios le dé la oportunidad de arrepentirse. Amén. Luego dice la palabra de Dios, bendecid a los que os maldicen. Esto es algo parecido al anterior. ¿En qué condición está el corazón de aquella persona que te está maldiciendo? Porque dice la palabra de Dios que de lo que sale de nuestra boca está lleno nuestro corazón. O sea, nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Entonces, imagínate la pobre condición de esa persona que te está maldiciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de sentir enojo, en lugar de sentir ira contra esa persona que te está maldiciendo, contra esa persona que te ha catalogado como tu enemigo, tienes que sentir compasión y tener la misericordia de Dios. No solamente para sobarle el lomo y decirle, mira, no te preocupes, yo no siento nada malo por ti, sino para explicarle el plan de salvación y se pueda arrepentir y pueda alcanzar la vida eterna. Amén, hermanos. Si estamos aquí. Luego dice, hacer el bien a los que aborrecen. ¿Por qué nos aborrecen? ¿Qué bien debemos hacerles? Hacerle el bien a los que nos aborrecen. ¿Cuál es la condición de esa persona que te aborrece?
tiene envidia por lo que Dios te ha dado? ¿Sientes celos por donde Dios te ha llevado? No tenemos por qué sentir ira contra ellos, a pesar de que posiblemente abiertamente te están diciendo o nos están diciendo que nos odian o que nos reprueban nuestra fe o nuestras creencias. Al contrario, los tenemos que ver con compasión, los tenemos que ver como un alma necesitada, como un alma que necesita de Cristo, necesita tener un encuentro con Cristo. Yo conozco a muchos cristianos que están en esa situación, cristianos que tienen algo en contra de otros cristianos. Esa persona necesita tener un reencuentro con Cristo. Si nunca lo ha tenido, necesita tener un encuentro con Cristo. Entonces tenemos que abogar por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos y Dios toque sus corazones y Dios entre en sus vidas y Dios haga la obra transformadora en sus vidas. Tiene que haber un cambio, porque dice la palabra de Dios en el versículo 45 que tenemos que hacer todo esto para ser hijos de vuestro Padre. O sea que si no hacemos eso, si no amamos a nuestros enemigos que se están muriendo ahí muchas veces, recordemos que por ejemplo todo lo espiritual se materializa en nuestro cuerpo. Toda persona que lleva una vida de enojo, de pleito, de división, muchas veces termina con gastritis, colitis, hasta con cáncer en el estómago, en el hígado, por todos esos problemas que tiene. Entonces, ¿qué necesidad de que esa persona esté así? Mejor vamos a ayudarles. Pero dice la palabra de Dios entonces que si no hacemos lo que dice el versículo 44, si no amamos a nuestros enemigos, si no bendecimos a los que nos maldicen, si no hacemos el bien a los que nos aborrecen, si no oramos, o sea, si no pedimos, si no nos ponemos a la brecha, si no intercedemos por esas personas que nos ultrajan y nos persiguen, entonces no vamos a ser hijos de Dios. Todas estas solicitudes o mandamientos que Dios nos está dejando son el reflejo de la misericordia de Dios, ¿ok? Porque el que tú vayas e intercedas por una persona que sabes que te odia, que sabes que va a buscar hacerte el mal, eso se llama misericordia. No solamente suplir una necesidad que tiene la persona, sino llevarlo a los pies de Cristo, llevarlo al plan de salvación, mostrarle el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso realmente se llama misericordia, la misericordia de Dios. Amén. Entonces, en este último punto, Jesucristo, como siempre, nos dio una obra maestra de la misericordia de Dios. Y antes de morir, dentro de sus últimas palabras fueron para interceder, para orar al Padre por los que lo habían crucificado, lo estaban crucificando. Yo los voy a invitar que por favor vayamos a la palabra de Dios en Lucas 23:34. Amén. Ya cuando esté ahí, usted me da un amén, por favor. Y dice la palabra de Dios en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. La parte importante es la primera mitad del versículo, donde dice que Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En este punto, Jesucristo demostró la verdadera misericordia de Dios, porque a pesar de su condición inferior, recordemos que al principio dijimos que la misericordia se manifiesta de una persona que está en una posición más elevada, ya sea en salud, en economía, en espiritualidad, en lo que sea, para ayudar a una persona en una situación inferior. En esta situación también se puede dar de una situación inferior hacia alguien mayor. En esta situación Jesucristo nos lo estaba demostrando. Él estaba colgado en la cruz, ¿ok? Él ya había sido dañado, ya había sido latigado, ya había sido injuriado, había sido escupido, ya lo habían golpeado. Él literalmente estaba crucificado, estaba derramando de su sangre. Y en medio de esa situación, los soldados se estaban burlando de él. Y en medio de esa situación, él manifestó
desde su punto inferior, físicamente hablando, Él manifestó la verdadera misericordia de Dios, porque Él vio la necesidad de los que estaban ahí reunidos. Él vio la necesidad, sintió empatía por la condición perdida o la condición humana en la cual estaban todas esas personas. A pesar de que Él estaba a punto de morir, Él sintió empatía por la situación que estaban todos los que estaban ahí presentes. Y dijo, y hizo la acción correspondiente a la misericordia de Dios. Él se puso a interceder. Oró por aquellas personas que lo odiaban, oró por las personas que lo estaban ultrajando. Y pidió al Padre que no tuviese memoria de ese pecado, que no tomara en cuenta ese acto que estaban haciendo ellos. Los estaba justificando para que ese pecado tan grande que estaban haciendo no fuese contado. Ese realmente es un acto de misericordia que Dios nos muestra mediante nuestro Señor Jesucristo. Y es el interceder por otros. Amén. Es hacer lo correcto, es presentarles a Jesucristo a esas personas. Pero no caigamos en los engaños del enemigo o los engaños de nuestra carne, haciéndonos creer que somos misericordiosos y haya una raíz de amargura en nuestro corazón, o haya murmuración, o haya chisme en nuestra misericordia. Y es ahí donde la misericordia se convierte en un arma del enemigo. Cuando no está bien fundamentada, cuando hay algo que corrompe el estado de esa misericordia, de esa acción que Dios quiere hacer en nosotros. Y eso es cuando hay un pecado en nosotros. Cuando es una misericordia errónea, ensuciada con algún tipo de pecado oculto, o cuando somos permisivos al pecado. Jesucristo en la cruz del Calvario no le dijo a los que estaban abajo: ya pedí perdón por ustedes, desgraciados pecadores. Van a arder en el infierno de todas maneras, pero ya oré por ustedes porque soy misericordioso. Jesucristo no dijo eso, sino con todo el amor en su corazón, con misericordia, la misericordia de Dios. Él intercedió, pero de la manera correcta. Él realmente le pidió al Padre que no mirara el pecado que estaban cometiendo esas personas. Cuando nosotros nos decimos que somos misericordiosos o hacemos un acto de misericordia, tiene que parecer lo mismo. No es decir, soy misericordioso porque ya le di una moneda al vagabundo, porque ya le di una torta a aquella persona que tiene hambre. Sino además de eso, tenemos que decirle que no hay mejor cosa en el mundo que recibir a Jesucristo en nuestro corazón. No debemos demostrar misericordia como la de Paquita, la del barrio, y que vayamos a decir: ya te perdoné, inútil, bueno para nada. Delante de Dios, yo ya te perdoné. Dios ya ha limpiado mi corazón hacia ti y te voy a bendecir y te voy a ayudar en lo que tú necesitas, pero me estás oyendo, inútil, que nunca voy a olvidar lo que tú me hiciste. Y ya quieres sacar la misericordia que tenían los soldados en la Edad Media y quieres clavársela a esa persona que según tú le estás demostrando la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es así, hermanos. La misericordia de Dios es cuando tú mantienes un corazón limpio y realmente quieres la salvación de esa otra persona. No solamente suplir su necesidad, sino la salvación de esa otra persona. Y aunque suene cómico, muchas veces el concepto erróneo o el lugar en el que nosotros ponemos a la misericordia sobre la justicia y la rectitud de Dios nos lleva a que sea usado por el enemigo. Así como lo estás oyendo. Muchas veces esa misericordia errónea por ese mal concepto que tenemos hace que sea utilizado por el enemigo cuando nosotros ponemos la misericordia sobre la justicia de Dios y sobre la rectitud de Dios, ¿ok? Porque confundimos la misericordia con un amor desordenado muchas veces.
Confundimos la misericordia con una falta de justicia y rectitud. Lo embarramos con alcahuatería, siendo muchas veces permisivos al pecado. Y eso no es misericordia, hermanos. Ese es un arma del enemigo. ¿Ok? Yo les quiero poner un pequeño ejemplo que vemos en la palabra de Dios. Y los voy a invitar a que vayan a 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. La historia está un poco larga, entonces nos vamos a ir saltando versículos. Entonces quiero que por favor usted esté muy pendiente de la historia, ¿ok? Aquí la palabra de Dios nos está hablando acerca del sacerdote Elí, que era muy querido por Dios, que era un siervo fiel de Dios, que Dios lo utilizaba, ¿ok? En el templo de Dios. Pero él confundió la misericordia hacia sus hijos. Y muchas veces esto pasa en los padres hacia los hijos o entre alguna persona que nosotros queremos mucho. Es que dicen, es que yo soy misericordioso, es que yo lo entiendo a lo mejor porque está joven, es que está en su etapa. Y somos permisivos al pecado, somos permisivos a la rebeldía que esa persona pueda tener. Y eso no es misericordia, esa es una misericordia utilizada por el enemigo para que la otra persona continúe en esa condición de rebeldía, de pecado, que vaya en contra de lo que Dios quiere. ¿Ok? Pero vamos a leer esta porción bíblica para ver si tú te puedes identificar. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. A pesar de que Elí era un siervo de Dios, sus hijos eran impíos, eran pecadores. Dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínate esto, que un sacerdote, un sumo sacerdote de la casa de Dios, tenía hijos pecadores que no conocían de Jehová, que no tenían conocimiento de Jehová, no tenían temor santo. ¿Qué enseñanza es la que Elí le había dado a sus hijos? ¿Qué enseñanza es la que tú y yo como padres le hemos dado o le estamos dando a nuestros hijos? Estamos siendo padres permisivos que decimos, no, pues que están muy jóvenes. Es que ¿para qué los vamos a llevar tanto al templo? Es que ¿para qué los vamos a poner a leer la Biblia? ¿Para qué los vamos a poner a memorizar versículos? Ay, no, pobrecitos, y con toda la tarea que tienen, deja que sigan, es una etapa que tiene. No, amado hermano, no, amada hermana, no podemos ser permisivos, porque en esa circunstancia estamos poniendo la misericordia de Dios sobre la justicia de Dios. Amén, hermanos. Y eso va a ser mucho peor para esa persona en la cual estamos siendo mal misericordiosos. ¿Ok? Vamos a seguir en el versículo 17. Y dice la palabra de Dios. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos varones, estos hijos mayores de Elí, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y recordemos que las ofrendas para Dios son especiales, ¿ok? A Él le encantan las ofrendas, pero prefiere la obediencia, ¿ok? Recordemos eso. Luego nos vamos a saltar al versículo 22, del 22 al 24. Le estoy saltando para que podamos entender la historia, ¿ok? En el versículo 17 nos dice que ellos cometían grande pecado porque no respetaban las ofrendas de Dios. En el versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Al parecer, Elí, dentro de su misericordia y dentro de ese amor permisible, ese amor permisible por sus hijos, consentía, bueno, no consentía, pero permitía el pecado. Y al parecer les llamó la atención con una simple plática. Muchas veces cuando nosotros estamos educando por amor o con amor, tenemos que subir los niveles para que entiendan las personas,
¿ok? Dios nos lo muestra en su palabra. Pero bueno, vamos por favor al versículo 27 y dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, Dios mandó a un siervo a hablarle a Elí acerca de la condición en la cual estaban sus hijos. Y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto y casa de Faraón? En los siguientes versículos le sigue hablando de otras cosas que Jehová hizo con su pueblo, diciéndole, oye, ¿no estuve yo contigo? ¿No te demostré mi amor y misericordia cuando estaban contigo? Y después seguimos en el versículo 27 y dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Imagínate, amado hermano, amada hermana, que venga Dios, que mande a un siervo de Dios, y Dios lo ha hecho con las predicaciones que hemos tenido, con los invitados que Dios ha traído a nuestra casa, con la palabra de Dios. Es más, Dios te lo está diciendo en este momento, que muchas veces nosotros hemos honrado más a nuestros hijos, hemos honrado más a nuestra pareja, hemos honrado más a nuestros jefes, a nuestros trabajos, que a Dios mismo. Y nos decimos ser misericordiosos. Honramos más a un hermano que le decimos, no, es que ya va a salir de esa condición, algún día va a entender del pecado, pero no queremos decirle que está pecando, no queremos decirle que tiene que cambiar o se va a ir al infierno. Entonces este siervo fue y habló con Elí y le dijo, ¿cómo es posible que hayas honrado más a tus hijos que a Jehová de los ejércitos? Me quedé en el versículo 29. El 30 dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, ya había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Poderosa palabra que podemos sacar una prédica solamente de esta porción bíblica, donde dice que Él honra solo a los que le honran a Jehová y a los que le ponen en primer lugar, ¿ok? Pero imagínate la consecuencia por una misericordia permisible, por un amor permisible al pecado. La consecuencia después de una promesa de Jehová de que Dios iba a tener a Elí y a toda su familia, a toda su descendencia, sirviéndole al pueblo en esa gran bendición, en ese privilegio de estar delante de Dios y ministrar la presencia de Dios. Debido a esa misericordia permisible, Elí le dijo, no más haga yo eso. Voy a cortar esa promesa que yo te hice. Y ahora solamente voy a honrar a los que me honran. Y a los que me deshonran los voy a tener en poco. Está tremenda esta palabra. Y luego vemos en el versículo 34 dice, y te será por señal esto. Imagínate lo que le dijo a este siervo. Te será por señal esto que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Pues imagínate que a ti como padre te digan eso, un siervo de Dios, y todo por una misericordia permisible, por un amor permisible al pecado, por un amor mal fundado, una misericordia no conforme a los preceptos de Dios. Y bueno, luego vemos en los siguientes versículos, habla sobre Samuel, que Samuel empezó a servir con Elí y estaba en la casa en el templo con Elí, y Dios empezó a usar a Samuel, aún desde muy joven, desde muy niño. Entonces dice la palabra de Dios que Samuel estaba durmiendo, y entonces Dios le habló y le dijo, le llamó a Samuel. Y entonces él se despertó y no había nadie, entonces se volvió a dormir. Entonces otra vez Jehová le volvió a hablar a Samuel y lo despertó y no había nadie. Y entonces fue con Elí, le dijo, ¿qué quieres conmigo?
Entonces Elí le dijo, ¿sabes qué? No, yo no te he hablado, vuelve a dormir. Lo hizo por 3 veces más y entonces Elí sabía lo que estaba pasando, que era Jehová el que le estaba hablando a Samuel. Y le dijo, ¿sabes qué? Mira, la próxima vez que oigas esa voz, dile, heme aquí, Señor, que quien necesitas que haga. Y entonces vamos por favor a 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, y es donde Jehová le habla a Samuel lo que iba a pasar con Elí y su familia. Y entonces cuando se despertó Samuel y se despertó Elí fue con Samuel y le dijo, dime lo que Dios te dijo, por favor no me lo ocultes, no me ocultes nada. Y entonces Samuel le dice lo que Jehová le dijo. Y dice en el versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Ni siquiera se lo dijo a Samuel, nada más le dijo, por la iniquidad, el pecado que él sabe, que Elí sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Imagínate lo que Jehová le mandó a decir a Elí mediante Samuel, mediante un niño. Yo voy a juzgar tu casa por la iniquidad que tú sabes que han hecho tus hijos, porque no les has estorbado. Un amor permisible al pecado, una misericordia permisible al pecado. Muchas veces nosotros caemos en eso y entonces esa es una misericordia que es un arma utilizada por el enemigo. Es un amor utilizado por el enemigo. Con esto, después de esto pasó el tiempo y en eso Israel, en los siguientes versículos vemos que Israel pelea contra los filisteos, pero perdieron la primera batalla donde perdieron 4,000 soldados. Y entonces regresaron a su tierra y dijeron, llevemos el arca del pacto, el arca del pacto hasta el frente de la batalla y vamos a tener la victoria. Entonces la llevaron, pero ¿qué creen? Jehová no estaba con ellos, entonces perdieron la batalla, perdieron 30,000 soldados. Y entonces un soldado fue hasta Elí a hablar con él. Y eso lo vemos en 1 Samuel 4:17. Y ahí es donde se cumple la palabra de Dios. Y dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Imagínense, se murieron más de 30,000 soldados. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Entonces aquí se cumplió la palabra que Dios había mandado a Elí años antes. Pero Elí no hizo nada, a pesar de ser un siervo de Dios, a pesar de ser el sumo sacerdote que todo el tiempo estaba sirviendo, no pudo corregir de la manera correcta a sus hijos. Tuvo una misericordia que fue incorrecta delante de los ojos de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos nos decimos ser misericordiosos porque sentimos empatía por la necesidad, por el sufrimiento que está pasando esa persona, pero no hacemos nada. O si hacemos algo, suplimos simplemente una necesidad física, pero no la más importante, que es hacer que esa persona tenga vida eterna. Hacer que esa persona vaya a los pies de Cristo para que se reconcilie o conozca a Jesucristo para que pueda tener la vida eterna. Entonces, ser buenos o buscar ser misericordiosos es algo que Dios nos pide. Y nos los ha demostrado todo el tiempo, pero esa misericordia que decimos tener no puede estar sobre la justicia ni sobre la rectitud de Dios. Y muchas veces nosotros caemos en ese error. Como padres, muchas veces somos permisivos con nuestros hijos. Nos creemos o se creen misericordiosos y luego dicen, no, es que luego cambiarán. Es que ¿por qué le tengo que poner tantas reglas? Amén, hermanos. No debemos de caer en eso. Si tú realmente amas a tus hijos, si tú realmente ves que están pasando por una situación, ayúdalos, enséñales el camino correcto, corrígelos de la manera que tengan que ser corregidos o necesiten ser corregidos.
hasta llegar al grado que ellos entiendan la importancia de estar en santidad, que ellos entiendan realmente el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchas veces, cuando tenemos un liderazgo espiritual, pastores o cualquier tipo de liderazgo, nos creemos misericordiosos con las ovejas, pero no confrontamos a las personas con la palabra. Y es que decimos, no, es que ya va a cambiar y nada más estamos ahí sobándole el lomo. Pero no queremos confrontarlos con la palabra y decirle, estás pecando. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno, vas a perder todo lo que tienes. Por temor a que el alma se vaya, por temor a que la persona deje la iglesia y se vaya a otra iglesia que sean más permisivos. No podemos permitir eso. Si nosotros decimos que tenemos misericordia, la misericordia de Dios, tenemos que tener empatía por esa persona que está en pecado, pero tenemos que ayudarla para que alcance la salvación. No solamente solventar una necesidad física. Eso también nos pasa con hermanos que ven a una persona necesitada que no conoce de Cristo y suplen una necesidad física, pero no la espiritual. Y eso no puede seguir pasando. Amén. Entonces, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial es un Dios misericordioso, pero antes de ser misericordioso, es un Dios que es justo y recto y que cumple su palabra. Ya para terminar, yo los quiero llevar, por favor, y ¿por qué quiero llevarlos a estas porciones bíblicas? Porque tenemos que entender que nuestro Dios es la mejor definición de amor. Y dentro de esa definición de amor, nuestro Dios es justo, nuestro Dios es recto y nuestro Dios es misericordioso. En todo momento Él va a buscar la manera de ayudarnos para alcanzar la salvación. Él va a poner situaciones, va a mandar a personas, va a mandar ángeles, va a mandar montañas, va a mandar mares, va a mandar gigantes, va a mandar lo que sea necesario para que nosotros busquemos de su presencia, para que busquemos el sacrificio de Jesucristo. Pero tenemos que entender que nuestro Dios, en todo ese amor que Él no es permisivo del pecado. Él odia el pecado. Nuestro Dios no es un Dios que ande jugando con su palabra. Él cumple su palabra. Y lo vemos en Romanos 6:23, donde la palabra es clara y en Dios y en su infinita misericordia nos advierte y nos dice, porque la paga del pecado que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios nos está diciendo, la paga del pecado es la muerte, muerte espiritual, ¿ok? Aún en su infinita misericordia, si la persona está en pecado, va a vivir una vida en muerte espiritual, tanto físicamente como cuando realmente Él muera. ¿Amén? Hay muchas personas y hermanos que piensan que son misericordiosos porque creen que demostrando amor, un amor permisivo, es ser misericordioso, pero no lo es así. Dios sí es misericordioso y esa misericordia también se refleja con disciplina, con enseñanza, para estar mejor como persona, pero sobre todo espiritualmente para alcanzar la salvación y la vida eterna. Vayamos a Hebreos 12, 5, 6. Ya con eso termino, amados hermanos. Y dice la palabra de Dios, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas veces, amado hermano, amada hermana, necesitamos ser azotados para entender lo que Dios quiere en nuestras vidas, para entender de que sin Él no podemos lograr nada. Y eso es dentro de su infinito amor y su infinita misericordia.
Él nos corrige. Él nos disciplina por su misericordia. Él nos muestra su misericordia de la manera correcta al disciplinarnos. Y muchas veces cuando no entendemos, al azotarnos, amado hermano. El día de hoy yo quiero hacer una pequeña oración y yo te invito a que tú también la hagas ahí donde tú estás. Donde hagamos un compromiso con Dios. Primero pidiendo perdón por el pecado de desobediencia, de rebeldía que podamos tener. Pero también hacer un compromiso con Dios. De buscar ser obedientes hacia Él. De buscar en todo momento glorificar su nombre. Buscar ser misericordiosos con los demás, pero de la manera correcta. Ciertamente sí, sentir empatía por la necesidad que tiene la persona, pero sobre todo llevar a esa persona a la cruz del Calvario. Llevar a esa persona a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para obtener la vida eterna. Esa es la parte más importante. Es el acto de misericordia más grande e importante que nosotros podemos tener o podemos hacer. Pero para que sea tomado en cuenta, necesitamos estar en santidad. Necesitamos buscar hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Ahí donde tú estás, yo te invito a que por favor cierres tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos, te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque en todo momento tú has manifestado tu misericordia en nosotros, Señor. Con toda persona que has traído cerca de nosotros a hablarnos de tu palabra. Con todo problema, toda situación que tú has enviado para que entendamos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no necesitamos nada más sino solamente a ti, Señor. Para que no volteemos a ver a nadie sino solo a ti, Padre. Señor, en esta hora te pedimos perdón. Si hemos caído en rebeldía, Señor. Si aún queriendo manifestar tu amor hemos manifestado un amor equivocado. Si hemos sido permisibles ante el pecado de los demás, Padre. Señor, pero el día de hoy queremos cambiar. El día de hoy queremos manifestar la misericordia de Dios, tu misericordia. Esa misericordia perfecta, Señor, donde tú pongas en nuestras entrañas, Señor, esa empatía por la necesidad de las personas que están allá afuera, Señor. Y no solamente por la necesidad que tienen de un trabajo, Señor, de un bocado, de comida, Señor, de vestido, Padre, sino sobre todo por la necesidad que tienen de la salvación, por la necesidad que tienen de conocer a nuestro Señor Jesucristo, por la necesidad que tienen de la vida eterna, Padre. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a todos los que estamos viendo esa transmisión, Señor, a todos los que hemos puesto a Jesucristo como Señor y Salvador. Ayúdanos a manifestar la misericordia correcta, Padre Celestial. Ayúdanos a llevar a esas personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo y que ellos puedan alcanzar la vida eterna, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Haz los cambios que tú quieras hacer en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, en nuestros pensamientos, Padre. Haz los cambios que tú quieras hacer en nuestras vidas, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a manifestar tu misericordia. Esa misericordia perfecta, Padre Celestial. Donde podamos manifestar el amor de Jesucristo. Un amor justo, un amor recto, Padre. A nuestro prójimo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, y te pedimos que tengas misericordia por nuestros hermanos y hermanas, Señor, que están con una enfermedad, que están en una cama de un hospital, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Suple sus necesidades, pero sobre todo, Señor, hazles saber, Padre, que tú estás con ellos. Quita, desarraiga de sus corazones todo lo que les impida tener la salvación. Quita de sus mentes, Señor, todo lo que les impida recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y ten misericordia de ellos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan alcanzar la salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y ahí donde usted está, hermano, yo le invito a que
dé un fuerte aplauso ahí para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Ahí en sus casas o donde usted se encuentre, dele la gloria a Dios. Y estamos muy contentos, amados hermanos, porque pronto nos vamos a reunir. No sé qué es lo que va a pasar, cuándo nuestras autoridades nos van a dar el permiso para empezar a reunirnos, pero sabemos que es pronto, de que todo esto de esta pandemia ya está pasando. Yo le pido en el amor en Cristo que por favor usted aguante un poco más, que sea paciente con Dios, que no se desespere, amado hermano, amada hermana, siga confiando en Dios, siga confiando en que Él está con usted, que usted está en el hueco de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que Jehová acampa alrededor de usted y que está cubierto con sus alas. No se desespere, hermano, falta muy poco para que podamos volver a salir a las calles. Pero mientras eso pasa, seamos obedientes y mantengámonos en nuestras casas. Sigamos buscando de Dios. No permitamos que la costumbre nos gane y haga menguar nuestra fe, haga menguar nuestra búsqueda de Dios. Los amamos, hermanos. Reciba un saludo, un abrazo, una bendición de parte del equipo pastoral de su iglesia de Vida Eterna en Ciudad del Carmen, de todo el liderazgo de Vida Eterna, el liderazgo que tenemos en nuestra iglesia. Amamos a cada uno de nuestros hermanos, a cada familia en nuestra iglesia y a cada uno de aquellos que nos están viendo. Les amamos en Cristo realmente, oramos por ustedes, los bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos pronto. Dios los bendiga y mientras eso pasa, síganos buscando en las redes sociales. Yo le pido que por favor comparta todas las predicaciones, comparta los mensajes que se dan, compartan las escuelas, las clases que se den, comparta todo lo que usted pueda acerca de la palabra de Dios para que otros también puedan conocer en medio de esta situación en sus casas, puedan conocer de la palabra, puedan conocer enseñanzas de la palabra. Amén. Dios los bendice, hermanos, en el nombre de Jesús.